Entonces, vamos a dar inicio a ese seminario de los casos clínicos para resolver algunas preguntas de histología. La idea es la siguiente. Vamos a plantear algunos casos clínicos. Vamos a plantear de esos casos clínicos algunas preguntas que están relacionadas con la histología, que se relacionan mucho con el caso, y ustedes van a contestar. Luego de resolver las preguntas por parte de ustedes, veremos si las respuestas son las correctas y daremos las explicaciones pertinentes de la respuesta, ¿ok? Y por qué las otras alternativas no son la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a dar inicio a nuestro primer caso clínico, ¿ok? Vamos a ver, esto tiene que ver con lesiones en la piel y mucosa bucal, ¿ok? Es más o menos el tenor del caso. Paciente varón de 40 años de edad, motivo de la consulta, lesiones en la piel y mucosa bucal. Antecedentes patológicos, no tiene alergias a ningún medicamento conocido, o sea, no refiere a ningún tipo de alergia, y el resto de datos no son interesantes ni importantes para el caso. La historia actual. Acude al servicio de urgencia por lesiones dolorosas en la mucosa bucal. Una semana antes de su visita presentó una lesión vesiculosa en el labio superior que evolucionó a costra. En días posteriores comienza con lesiones eritomatosas ligeramente sobrelevadas y morfología endiana, localizadas en ambas palmas de las manos, superficies extensoras de codos y rodillas, ¿no? Entonces, las lesiones no solamente aparecen en los dedos, ¿no? Sino también en las palmas de las manos, en la palma de la planta de los pies, ¿no? Y en los partes de codos y rodillas. Además, presentó lesiones dolorosas en la boca que empeoran progresivamente, afectando a mucosa yugal con depapilación de superficie lingual, es decir, pierde las papilas linguales. El paciente padeció un cuadro similar, ¿no? Autolimitado hace 2 años, que se trató con este medicamento, clorexidexina bucal y mupirocina tópica, ¿no? Entonces, fueron los tratamientos y se alivió el paciente, pero luego de 2 años vuelve a la consulta porque tiene esas lesiones que aparecen principalmente en la boca, que son las más dolorosas, ¿ok? Aquí tenemos algunas fotos. Aquí vemos, miren ustedes los dedos, ¿no? Aquí ven la lesión ampollosa en forma de tiro al blanco, ¿no? ¿Ok? Y tiene una ampolla, ¿sí? Está ampollada la piel en la mano, miren los dedos. Y en la boca, perdón, en la boca, la lengua, esa es la lesión de los labios, que ya está en forma de costra, ¿ok? Y la lengua, miren ustedes, prácticamente es como que se hubiese pelado, ¿no? Y en la mucosa yugal, es decir, en la parte interna de la boca, aparecen estas ampollas, ¿ok? Entonces, vemos que lo que está afectado aquí es la piel, ¿ok? Entonces, tenemos que recordarnos la histología de la piel, ¿ok? Entonces, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, por favor, no se, eh, no se inhiban de hacerla, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la primera pregunta, vamos a traer esto para abajo porque nos está molestando. Dice, con respecto a las lesiones en las palmas de las manos, ¿qué diferencia histológica existe en la epidermis de esta parte del cuerpo con el resto de la piel? ¿La piel de la palma de las manos es igual que el resto de la piel? ¿No? Es la pregunta en realidad. Entonces, las alternativas, dice, no existe el estrato granuloso, el estrato córneo tiene pocas capas, se observa el estrato lúcido, la D, el estrato basal está formado por células cúbicas y la E, no existe estrato lúcido. ¿Cuál sería la respuesta, señores? A ver, por favor. Pueden levantar la mano, pueden intervenir sin ningún problema, ¿sí? Yo aquí los estoy mirando. ¿Mm?
A ver, alguien que quiera contestar, por favor. O escriban, ¿no? Si no quieren hablar, escriban la letra que ustedes creen que es la respuesta. Tenemos 1 minuto para cada pregunta. A ver, por favor, no veo ninguna respuesta. Tenemos que participar todos, ¿ah? No hay ninguna respuesta. En primer lugar, la piel de las palmas de las manos es igual a la piel de las plantas de los pies, ¿cierto? Pero esta no es igual al resto de la piel del resto del cuerpo. El resto del cuerpo, desde el cuero cabelludo, ¿no es cierto? Vamos a ver que es una piel diferente. Recuerdan ustedes la piel delgada y la piel gruesa. Piel delgada es el resto del cuerpo y palma de las manos y planta de los pies, piel gruesa, pero tiene sus características histológicas, por supuesto. Lo que está afectado en el paciente es piel gruesa y piel delgada. A ver, no tengo ninguna respuesta. A ver, Ronald, no los puedo escuchar o no, nadie quiere hablar. ¿Mm? Señores, ¿por qué, por qué no contestan? Ay, ahí ya, por fin. Sí se le escucha, doctora. Entonces, si se me escucha, necesito que alguien me responda. A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Que está súper fácil. ¿Nadie? ¿Nadie me puede responder esa pregunta? Parece que nadie, ¿no? Entonces vamos a dar la respuesta. Pero por favor, se supone que ustedes ya han hecho un curso de histología, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces nos debemos acordar algunas cosas. Dice, no existe el estrato granuloso. Sí, existe, al contrario. La piel gruesa tiene más capas del estrato granuloso que la piel delgada. Ah, alguien me contestó, Ariana, por fin. Dice, el estrato lúcido está presente en la palma de las manos y esta no se ve en la mayoría del cuerpo. Muy bien. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? No existe el estrato lúcido, porque el estrato lúcido solamente se ve en la piel gruesa, es decir, en la palma de las manos y en la planta de los pies. Piel delgada, justamente esa es la capa que falta en la epidermis de la piel gruesa, de la piel delgada, perdón, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que hace diferente la piel delgada de la piel gruesa es el número de capas del estrato córneo. El estrato córneo es mucho más grueso en la piel gruesa, ¿no es cierto? Y en la piel delgada tiene menor cantidad de capas, ¿no? De capas de queratinocitos. Recuerden que las células que forman parte de la epidermis se llaman queratinocitos, ¿no? Además hay otras células que seguro que ustedes están recordando, ¿no es cierto? ¿Ok? Tenemos los melanocitos que están en el estrato basal principalmente, tenemos las células de Merkel, que también están en el estrato basal, principalmente. Después tenemos las células de Langerhans, que son los presentadores de anticuerpos, recuerden ustedes, y que están en el estrato espinoso, ¿no? ¿Ok? Esas son las células que vamos a encontrar en nuestra epidermis, además de los queratinocitos, ¿no? Queratinocitos porque el filamento intermedio que forma parte del citoesqueleto en las células epiteliales es la queratina. Y en el caso de la piel, ¿no es cierto? La queratina es un filamento muy importante que se va a encontrar en todos los estratos, pero es una queratina que va a ir cambiando, ¿no? Justamente de repente dentro de un momentito lo podemos revisar. ¿Ok? Pasemos a la segunda pregunta entonces. Espero no demorarnos mucho para que tener la respuesta. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Parte
de la boca, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, cuando se estudia en histología el sistema digestivo, ¿no? Empezamos con la boca, ¿no? Y la boca, por supuesto, está rodeada por los labios. Con respecto a la lesión del labio superior, observe la foto número 2. ¿Qué característica histológica presenta esta zona del labio? Entonces, la foto número 2 es esta de acá, ¿no? Esa de acá, la 2, es de la 2. Miren, esta es el labio y dónde está la lesión, ¿no? Esta es la lesión. Si nosotros nos recordamos, cuando hacemos la histología del labio, recuerdan ustedes, tiene 3 zonas. Esta zona superficial, ¿no? Que seguro ya ustedes están recordando cómo se llama. Esta zona, ¿no? Que es la rojita, y la parte interna, ¿no? Aquí no se ve porque habría que levantar el labio para ver la zona interna, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, esta zona de aquí es la que es la parte de la pregunta, ¿ok? Dice, con respecto a las lesiones del labio superior, observe la foto número 2, ¿qué característica histológica presenta esta zona del labio? A, zona cutánea, histología de piel delgada con folículos pilosos y glándulas sebáceas y sudoríparas. B, la región del bermellón está revestida de un epitelio escamoso estratificado paraqueratinizado que reposa en unas papilas altas que contienen los vasos sanguíneos. Superficie C, superficie interna de los labios, ahí falta una coma, tapizados por un epitelio plano estratificado no queratinizado, se apoya en una lámina propia densa. La región intermedia, ¿no? Está revestida de un epitelio escamoso estratificado queratinizado que reposa en unas papilas altas que contienen los vasos sanguíneos. Y de la última, zona cutánea, epitelio estratificado plano, no queratinizado, con estrato lúcido, con folículos piloso y glándulas sebáceas y sudoríparas. Hay alternativas que se parecen mucho, pero que la descripción del epitelio que está tapizando esa zona no es igual, es diferente. ¿Cuál será la respuesta? A ver, vamos. ¿Cuál será la respuesta? Estoy esperando. Ahí voy a dejar para que puedan, ¿no? Yo ver también quién me contesta. A ver, vamos, chicos. Escriban, que para, por lo menos aunque sea la letra de la respuesta, la A, la B, la C, la D, la E, ¿cuál es la respuesta? ¿Mm? ¿No hay respuesta? Entonces, el labio tiene 3 zonas, ¿no es cierto? La zona externa o zona cutánea, también se le llama igual, ¿no? Por eso que ven ustedes zona cutánea, zona externa también, ¿no? O superficie externa. Luego tenemos la región intermedia o la región del bermellón, ¿no es cierto? Que sería la zona que está afectada, porque es justamente en la parte esta en la que las chicas nos pintamos los labios, es la zona del bermellón o la zona intermedia. Pero ahora quiero y ahí tienen 2 alternativas que tiene región intermedia, ¿no? La B, ¿no es cierto? Y la D, región del bermellón y la región intermedia. Pero ¿cuál es la descripción correcta de esa zona? ¿Ok? Porque es importante que nos recordemos la histología de esa zona. ¿Mm? Y la zona interna, ¿no es cierto? Que es la mucosa que está mojada, ¿no? De la parte interna de los labios. ¿Nadie? A ver, a ver, a ver, no quiero forzarlos, ¿ah? Pero, a ver, ¿quién me puede contestar? No veo yo los nombres de ustedes. ¿Mm? Parece que nadie se acuerda. Ok, bueno, entonces vamos a ver cuál es la respuesta, ya que nadie me quiere contestar, ¿no? Parece que Ariana tampoco no se atreve ahora. La respuesta, ¿no es cierto?, de esa alternativa es la B. ¿Por qué no es la D? Porque dice la región
bermellón, ¿no es cierto? Está revestida por un epitelio escamoso estratificado paraqueratinizado. No es queratinizado porque no tiene un estrato córneo, ¿ok? No es como la superficie externa, que es parte de la piel delgada, que tiene un estrato córneo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre paraqueratinizado y queratinizado? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a pesar de que hay un aumento de la queratina, porque se puede ver inclusive abundante queratina en esta zona, se mantienen los núcleos de las células. ¿Ok? Entonces hay un engrosamiento de los queratinocitos, ¿no? De las capas últimas del estrato córneo en este caso, ¿ok? Del estrato espinoso, no el córneo, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero que no se nota, ¿no? La pérdida de los núcleos, que sí se ve un estrato córneo. El estrato córneo no tiene núcleos, son capas de células que han perdido el núcleo. ¿Ok? Y por supuesto, histológicamente y bioquímicamente también tienen características muy especiales que las vamos a recordar dentro de un momento. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta. La D, que dice la región intermedia, ¿no? Dice, está revestida de un epitelio escamoso estratificado queratinizado, ¿no? Entonces no es la respuesta. Que reposa en unas papilas altas que contienen los vasos sanguíneos. Eso también es importante. Entonces, cuando uno mira un corte histológico de la zona del bermellón de los labios, ¿no es cierto? Uno ve que le da ese color rosa a los labios, ¿no? ¿Ok? Por eso dice papilas altas que contienen los vasos sanguíneos, papilas dérmicas, ¿no? Serían papilas dérmicas en realidad. Ok. ¿Me están escuchando, no, chicos? Sí, por favor, si hay algún problema, me avisan, ¿ya? ¿Ok? La tercera pregunta. Vamos por la tercera pregunta. Dice, el paciente de nuestro caso presenta lesiones de depapilación de superficie lingual. Ya hemos dicho que la depapilación es la pérdida de las papilas linguales. Si ustedes recuerdan, a ver, vamos a hacer, antes de entrar a las respuestas, vamos a recordarnos la histología de la lengua. La lengua, recuerden ustedes, tiene dos caras, la cara dorsal y la cara ventral. La cara dorsal es la que tiene las papilas, ¿no es cierto? Y en las papilas reconocemos a las papilas filiformes, que son las más abundantes, las papilas fungiformes, ¿no es cierto? Las que parecen unos honguitos, las papilas caliciformes, que también se llaman circunvaladas, ¿no? Y las papilas foliáceas, que están en los bordes de la lengua, ¿no es cierto? O sea, todas tienen corpúsculos gustativos. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me contesta eso? A ver, ¿quién me contesta? A ver, por momentos se entrecorta. Ok, sí, aparentemente parece que tengo ciertas fluctuaciones de internet. Sí, también me parece así. Ok, pero ojalá que no siga pasando. Esta es la hora más complicada para el internet, ¿no? Ok, vamos chicos. Entonces, estamos recordando ya, ¿se acuerdan de las papilas? La pregunta era, de todas, dice, hice la pregunta si todas tenían corpúsculos gustativos y me ponen sí. Lenin me dice sí, pero no, ¿no es cierto? Hay unas papilas que no tienen corpúsculos gustativos, que son las más abundantes, las que están en la parte de delante de la lengua, que prácticamente son las papilas filiformes. Ok, esas no tienen corpúsculos gustativos. El resto de todas las papilas sí tienen corpúsculos gustativos. Recuerden, ajá, muy bien, Ariana. Las filiformes no tienen corpúsculos gustativos, ¿no? Entonces, y justo estos corpúsculos gustativos son los receptores del gusto, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál sería la alternativa que corresponde a la respuesta? ¿Quién me contesta? Dice la A,
Papilas filiformes son las más pequeñas y más abundantes en los seres humanos. Papilas caliciformes son proyecciones cónicas alargadas de tejido conjuntivo que están tapizados por un epitelio estratificado plano muy cornificado. Papilas circunvaladas tapizadas por epitelio estratificado plano que contienen numerosos corpúsculos gustativos. Papilas caliciformes, los conductos de las glándulas salivales linguales de von Ebner vacían su secreción serosa a la base del surco, ¿no? Recuerden ustedes que la saliva tiene dos componentes, el componente seroso y el componente mucoso, ¿no? Entonces dice que estas glándulas salivales, que son glándulas salivales pequeñas, ¿no es cierto? Y que se llaman así, de von Ebner, vacían los conductos, sus conductos se abren a las papilas caliciformes. Las papilas fungiformes, dice, son con epitelio estratificado plano de la superficie dorsal de estas papilas. No tienen corpúsculos gustativos. Las fungiformes. Ya de ahí nomás que hemos dicho que todas tienen, excepto las filiformes, en este caso, uy, mi madre, no sé qué dice. En este caso, prácticamente la última estaría descalificada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vamos, ¿cuál sería la respuesta? ¿Alguien me ha puesto respuesta? Las filiformes, ajá. A ver, chicos. A ver, la A. La A sería la respuesta. A ver, porque miren la pregunta, dice, ¿qué característica histológica se cumple para las papilas de la V lingual? ¿Qué características se cumple para las papilas de la V lingual? En primer lugar, tenemos que saber qué papilas encontramos en la V lingual. Si nosotros nos miramos la lengua, ¿no? Y sacamos bien la lengua, vamos a ver que tenemos una estructura en forma de V, ¿no es cierto? Y se ven como unos bultitos. Esas son las papilas circunvaladas o también llamadas caliciformes. Entonces, ya de ahí podríamos decir que podríamos tener acá hay papilas caliciformes, papilas circunvaladas. Ahora, ¿la descripción es la correcta? ¿Cuál de ellas es la correcta? ¿O hay más de una respuesta aquí? A ver, chicos, vamos, léanlas bien. Papilas filiformes son las más pequeñas y más abundantes en los seres humanos. Papilas caliciformes son proyecciones cónicas, o sea, las papilas filiformes no pueden ser porque no están en la bilingual, ¿no es cierto? Papilas caliciformes son proyecciones cónicas, alargadas, de tejido conjuntivo que están tapizados por un epitelio estratificado plano muy cornificado. Y las únicas que tienen epitelio plano, estratificado, cornificado, son las papilas filiformes. ¿Ok? Porque ellas son las que están más en contacto con los alimentos. Recuerden que en la boca hay tres tipos de mucosa. Una mucosa masticatoria que tiene epitelio plano, estratificado, cornificado. Un epitelio, una mucosa normal, ¿no? Que tiene un epitelio plano, estratificado, no cornificado, como el que tenemos en la parte interna de la boca, ¿no es cierto? Y un epitelio plano paraqueratinizado, ¿no? Y el sensitivo, por supuesto, también, ¿no? Que tiene justamente los corpúsculos gustativos. Entonces, las papilas caliciformes no podrían tener un epitelio plano muy cornificado. A ver, la C, papilas circunvaladas tapizadas por epitelio estratificado plano que contiene numerosos corpúsculos gustativos. Y hemos dicho que son las papilas circunvaladas las que están en la bilingual, ¿sí? Entonces, esa podría ser la respuesta. Y después la D dice papilas caliciformes. Los conductos de las glándulas salivales linguales de von Ebner vacían su secreción serosa en la base del surco. Esa también es correcto. O sea, las papilas circunvaladas o también llamadas papilas caliciformes tienen corpúsculos gustativos abundantes, ¿no? Tienen o son en la base de estas papilas se abren los conductos de von Ebner y están tapizados por un epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que las respuestas aquí son dos. ¿Estamos de acuerdo, chicos?
¿Me están escuchando ahora? Solo quiero una señal de vida, por favor. Ok, ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? ¿No? Vamos a ver las respuestas. Ahí, la C, ¿sí? Y la D. Son dos respuestas, ¿no? O sea, la descripción de las papilas circunvaladas o caliciformes es todo eso, ¿no? Están tapizadas por epitelio estratificado, plano, ¿no es cierto?, que no es queratinizado, contiene numerosos corpúsculos gustativos, ¿no es cierto?, y tienen también en la base la salida de las glándulas salivales linguales, ¿ok? Eso sería con respecto a la lengua, ¿ok? Entonces hemos revisado la histología del labio, la histología de la lengua, ¿ok? Y hemos visto algo de piel delgada y piel gruesa. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver también con las lesiones. Dice, vemos en las lesiones de los dedos del paciente, de nuestro caso, se presentan ampollas, ¿no? O sea, presentarse ampollas debe ser. En una ampolla se observa una separación entre las capas del epidermis debido a la acumulación de líquido, lo que resulta en la formación de una cavidad llena de líquido. ¿Ok? O sea, ¿cuándo se forma una ampolla? Se forma una ampolla cuando se pierden las uniones entre las células, ¿cierto? Puede ser entre los queratinocitos, ¿ok? Y la ampolla, ¿no es cierto?, es superficial, ¿ok? Pero puede ser entre la epidermis y la dermis, ¿ok? Y ahí también se pierden las uniones intercelulares entre la dermis y la epidermis. Recuerden que la epidermis, ¿no?, que está formado por un epitelio plano, poliestratificado, queratinizado en la piel, está sobre una membrana basal. Esa membrana basal, ¿no es cierto?, permite la fijación de las células del estrato basal de la célula, de la epidermis, perdón, ¿no? Y eso hace el contacto con la dermis de la piel, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de unión se ha perdido para que se separe el epidermis de la dermis? Recuerden ustedes, vamos a hacer un repaso rápido, ¿no? Uniones estrechas, recuerdan. En primer lugar, los epitelios, ¿no?, que es uno de los tejidos más abundantes de nuestro cuerpo. Primero que las células están una al lado de la otra, formando capas, ¿no es cierto? Y hay epitelios que tienen una sola capa y hay epitelio que tienen varias capas, ¿ok? ¿Recuerdan? Pero siempre, siempre están sobre una membrana basal. Y esta membrana basal, ¿qué cosa es? Es la matriz extracelular del epitelio, ¿ok? Porque recuerde que entre las células epiteliales hay muy poca matriz extracelular, ¿ok? Pero siempre los epitelios están por encima del tejido conjuntivo, es decir, siempre debajo de un epitelio hay tejido conjuntivo, siempre, siempre. La lámina propia de las mucosas, ¿no es cierto? ¿Ok? Siempre va a haber tejido conectivo, nunca es el epitelio solo. Entonces, si hemos dicho que las células están unidas para formar capas, ¿ok? Las células se pueden unir entre ellas a través de uniones estrechas, que las células están tan unidas allí a través de moléculas como las ocludinas, las claudinas, recuerden. ¿Ok? Ahí sí hay un espacio entre las dos células y por ahí sí pueden pasar. Parece que ahí se está cortando un ratito, ¿no? A ver. Dice, ya. Entonces le decía, las uniones adherentes, ¿ok? Las uniones adherentes sí hay un espacio y por ahí sí pueden pasar moléculas porque hay un espacio entre las dos células. Y principalmente hay
caderinas, ¿no? La molécula principal de esa unión es la caderina. Y las uniones adherentes, o sea, las caderinas, se unen con otras proteínas que están dentro del citoplasma de la célula y ellas a su vez, ¿no es cierto?, se enlazan con los filamentos de actina. ¿Ok? Después tenemos los desmosomas, que los desmosomas son las uniones más fuertes que existen entre las células. ¿Ok? También hay caderinas, pero también al lado interno de la célula encontramos otras moléculas como son la desmoplaquina, la desmogleína, etcétera. ¿Ok? Son varias proteínas, ¿ok? Pero que en este caso no se unen con los filamentos de actina, sino más bien con los filamentos de queratina. ¿Ok? Y luego vienen las uniones llamadas de hendidura, que en realidad son poritos, son canales, ¿no? Canales iónicos a través de las membranas citoplasmáticas. Entonces pasa los iones de unas y moléculas muy pequeñitas de una célula a otra célula a través de esas uniones. Uniones de hendidura también le llaman de conexión, ¿no es cierto? También le llaman gap junction en inglés, ¿ok? Y finalmente tenemos los semidesmosomas, que son prácticamente la mitad, ¿no?, de un desmosoma, pero que une, ya les voy a dar la respuesta, que une el estrato basal o las células que están en la parte basal, ¿no es cierto?, con con la membrana basal, con la membrana basal. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de unión se ha perdido para que se separen la epidermis de la dermis? A, uniones estrechas, B, uniones adherentes, C, uniones de desmosoma, uniones de hendidura, la D, y E, uniones tipo hemidesmosomas. ¿Cuál será la respuesta? A ver, chicos, vamos, ya les di prácticamente la respuesta. Vamos, si no, no vamos a avanzar, ¿ah? Chicos, escriban. A, B, C, D, E. ¿Cuál? ¿No tenemos la respuesta? A, B, C, D, E. Vamos. Son 12 alumnos, creo, ¿no? Y no hay ni uno que me pueda responder. No, 11. Bueno, 10, porque conmigo somos 11. Vamos. A ver, la respuesta es la E, ¿no? Los semidesmosomas. Porque justamente les decía, los semidesmosomas son las uniones entre la epidermis y la dermis. ¿Ok? Entonces, cuando se rompen esas uniones, cuando se separan, ¿no es cierto?, las células basales de la membrana basal, es que se forma la ampolla. ¿Por qué? Porque comienza a fluir de los vasos sanguíneos el plasma, ¿no? Y se llena en ese espacio y se forma la ampolla. ¿Ok? Pero ese es un tipo de ampolla y otras ampollas que se pueden formar más arriba, ¿no? Entonces, en muchas enfermedades ampollosas, ¿no? Como el pénfigo, la epidermolysis bullosa, etcétera, que son enfermedades ampollosas de la piel, normalmente hay una alteración de las proteínas que forman las uniones, ¿no? Las uniones intercelulares. A veces son enfermedades autoinmunes, o sea, los anticuerpos atacan, ¿no?, a estas proteínas, ¿no es cierto?, y no permiten que formen las uniones. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta de esa pregunta. Luego, la otra pregunta dice, las lesiones de las palmas de manos, de las rodillas y codos son descritas como lesiones
eritematosas, o sea, enrojecidas, ¿no es cierto? Ligeramente sobrelevadas y morfología en diana. Diana es porque tiene ese circulito en el centro, ¿no? Como un tiro al blanco. ¿Ok? Con respecto a la vascularización de la piel, es cierto que, recuerden que la vascularización en la piel es muy importante, tiene un papel muy importante, ¿no? Y tiene una vascularización bastante especial que la vamos a revisar dentro de un ratito. Dice, su principal función es la regulación térmica del cuerpo, la A, la B, su principal función es la nutrición del epidermis, la C, la rama de los plexos hipodérmicos nutren a la epidermis. La D, existen muchos capilares que unen los 3 plexos de la piel. Ya estamos 3 plexos en la piel, imagínense. En las zonas afectadas por las lesiones hay muchos capilares. ¿Cuál será la respuesta? Vamos, ¿cuál será la respuesta? Vamos, chicos. ¿Mm? ¿Cuál es la principal función de la vascularización en la piel? ¿Qué es lo que es cierto de todas las alternativas? ¿No es cierto? ¿Qué es lo cierto aquí? Su principal función es la regulación térmica del cuerpo, ¿no? Recuerden ustedes que la piel tiene varias funciones, pero entre las funciones importantes la regulación térmica, ¿recuerdan? ¿Ok? Además de tener las glándulas sudoríparas que se encargan de la transpiración para que su evaporación refresque la piel. Cuando hace mucho frío, ¿no? La circulación se hace más superficial, justamente para evitar justamente el enfriamiento de la piel. ¿Ok? Y por eso es que en la piel vamos a encontrar una vascularización bastante especial. Entonces la B no puede ser porque esa es su principal función en la nutrición del epidermis. Definitivamente, recuerden ustedes que la epidermis no es vascularizada. Como todos los epitelios, la epidermis no es vascularizada. ¿Ok? El oxígeno y todos los nutrientes pasan a través de la membrana basal hacia los queratinocitos. ¿Ok? La rama de los plexos hipodérmicos nutre la epidermis, menos. Ya hemos dicho que no definitivamente, si es cierto que desde allí pasan los nutrientes, ¿no es cierto? Y ahora lo vamos a ver. Existen muchos capilares que unen los 3 plexos de la piel. No hay capilares. Hay un bypass, ¿no? Las uniones arteriovenosas son las más populares. Muchos capilares. Entonces, justamente ahí no hay mucha capa. De esa pregunta, su principal función es la regulación térmica del cuerpo. ¿Ok? Y justamente yo les traje aquí unas imágenes para que recuerden. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, esta es la epidermis, ¿no? La epidermis, y aquí tenemos los estratos de la epidermis. Acá está la membrana basal, el estrato basal, ¿no es cierto? El estrato espinoso, son estas capas que están aquí. Luego está el estrato granuloso, que serían estas que están con gránulos acá. Y luego vendría el estrato lúcido, que sería el intermedio, estas de acá que están claritas. Y luego el estrato córneo. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero que vean en esta imagen es cómo va variando la queratina cuando va pasando las células, van madurando las células y van pasando a los diferentes estratos. Por ejemplo, en el estrato basal, ¿no? Vamos a encontrar que se encuentra la queratina 5 o 14, ¿no? ¿Ok? 5 y 14 prácticamente, se encuentra 5 y 14, pero cuando hay una alteración en estas queratinas 5 y 14, ¿no? Aparece justamente esa gran enfermedad ampollosa que es muy común, que todas las conocemos como la enfermedad, ¿no? La piel de mariposa, que es la epidermolisis ampollosa simple,
¿ok? Entonces una alteración de la queratina, ¿no? Entonces imagínense cuando la queratina está alterada, definitivamente pues también las uniones intercelulares se van a perder, porque recuerden que los desmosomas permiten que se una las proteínas de la unión con la queratina. Ahora, en el estrato espinoso vamos a encontrar otro tipo de queratina, la queratina 1 y 10, que está reemplazando a la 5 y la 14. Pero cuando se altera esta queratina, ¿no es cierto?, va a haber una enfermedad llamada hiperkeratosis epidermolítica, ¿no? Hiperkeratosis. Entonces, la hiperkeratosis, o sea, puede aparecer por muchas causas, ¿no es cierto? ¿Ok? Por ejemplo, en las lesiones que hemos visto del paciente también hay una hiperkeratosis en la piel, ¿ok? Son con eritema, ¿no es cierto? Pero también hay una enfermedad genética cuando hay una alteración de la queratina 1 y 10, ¿no? Pero fíjense ustedes que a ese nivel, ¿no? En las células de la espinosa, en los queratinocitos de la espinosa comienzan a aparecer unos gránulos, ¿no? Que son unos gránulos de lípidos. Esos gránulos que aparecen marroncitos, ¿no es cierto? Son melanina, pero también hay unos, comienzan a aparecer aquí, miren ustedes, comienzan a aparecer unos gránulos que lo vamos a ver acá. Entonces, hay varios acontecimientos en los diferentes estratos de la piel, ¿no es cierto? La capa granulosa, que es justamente donde aparecen esos granos que se ven moraditos, ¿no? Muy basófilos en la microscopía de luz, ¿no? Vamos a ver que es una proteína, ¿no es cierto?, que se llama filabrina y aparecen estos cuerpitos marrones que están acá, que son unos cuerpos laminares, que son lípidos, son sustancias lipídicas, son fosfolípidos. Y aquí también vamos a ver nosotros que cambia la queratina, ¿no? Entonces también aquí aparece la queratina 2E y 9. Entonces fíjense ustedes cómo va cambiando la queratina de nivel en cada uno de los niveles. ¿Ok? Cuando hay una alteración de la queratina 9, ¿no? Hay una patología que se llama queratodermia epidermolítica que generalmente da en las palmas y en las plantas de los pies. ¿Ok? Y cuando falla la 2E se produce una ictiosis, es decir, la piel se vuelve como escamas de pescado, pues se llama ictiosis. ¿Ok? Y luego miren ustedes cómo en las capas lúcida, que es el paso prácticamente del estrato granuloso al estrato córneo, esas vesículas que estaban llenas de lípidos se comienzan a vaciar, es decir, van a excretar, ¿no? Mire, por exocitosis van a vaciar y van a rodear a las células. Entonces los queratinocitos del estrato córneo, ¿no? Y el estrato lúcido también, por supuesto, van a estar, o sea, va a haber más paquetes de queratina amalgamados, podríamos decir así, por la filagrina, ¿no? Que es una proteína que va a unir los filamentos para que se haga más denso el citoplasma de estas células, ¿ok? Y este lípido es lo que le va a hacer prácticamente a estas células impermeables, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros podemos estar metidos dentro del agua mucho tiempo y sin embargo, pues el agua no penetra en nuestra piel, porque justamente esta capa lipídica y otras proteínas que se juntan aquí debajo de la membrana citoplasmática de estas células protegen al epidermis, ¿no?, de la entrada del agua. Y esa es la capa protectora, ¿ok? Y luego esta otra imagen, para que vean ustedes los plexos. Miren la piel, epidermis y dermis, ¿no? Entonces, todo esto de aquí, estas entrantes que ustedes ven acá, es la dermis, ¿no? Las papilas dérmicas se llama eso, papilas dérmicas. Y toda esta parte de aquí, en esta zona de la dermis, se llama dermis papilar, porque están las papilas. Luego tenemos la dermis reticular, que es toda esta parte de aquí, donde hay tejido conectivo denso y regular. Aquí en la dermis papilar tenemos tejido conectivo laxo. Laxo es diferente, o sea, los dos tejidos conectivos acá son diferentes, ¿no? Y aquí la hipodermis, ¿no? Donde tenemos, además de tejido conectivo, abundantes tejido adiposo. Entonces son los tres plexos. El plexo subpapilar, que es el más delgadito, miren ustedes, ¿ok? Donde están
esos capilares que entran aquí, ¿no? Entran aquí a las papilas dérmicas, ¿ok? El plexo cutáneo, que es el que está en la capa reticular, y miren ustedes cómo se anastomosan, pero hay una anastomosis, arterias con venas, aquí no hay capilares, ¿ok? Aquí no hay capilares. Lo mismo pasa con este plexo, el plexo subcutáneo, ¿no? El plexo subcutáneo se une con el plexo cutáneo, ¿ok? También a través de estas uniones que son arteriovenosas. No hay capilares. Los únicos capilares que se van a ver van a ser los que entran a la dermis papilar. ¿Ok? Entonces, eso es más o menos para que ustedes recuerden la histología de la piel, ¿no es cierto? Y la importancia que tiene. Imagínense ustedes cuántas patologías se ven en la piel, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar a nuestro segundo caso clínico. El caso clínico 2 tiene que ver con el páncreas. Dice, un varón de 32 años con dolor abdominal, pérdida de peso e ictericia indolora. Está amarillo y no le duele nada. Reporta deposiciones grasosas y orina oscura. En la exploración hay una vesícula biliar palpable, se siente la vesícula y se percibe el margen costal derecho. El hecho de palpar la vesícula, ¿no? Es un hallazgo que se denomina el signo de Courvoisier, ¿sí? Es un indicador de un cáncer pancreático, ¿no? Entonces hay que ponerse en alarma cuando se siente la vesícula a través de la palpación, ¿no? En la tomografía hay una masa pancreática, hay dilatación del sistema biliar y el ducto pancreático indica, ¿no? Aquí esto es un examen que se hace justamente, es una endoscopía, pero justamente para poder ver los conductos, ¿no? Y el páncreas, los conductos que tienen que ver con toda esta vía, ¿no es cierto?, de entrada al duodeno, ¿no? Entonces, se indica este tipo de procedimiento para sacar una muestra citológica, ¿ok? Para sacar células y ver exactamente qué está pasando con ese páncreas. Entonces dice, la nota dice, la mayor parte de los cánceres pancreáticos son adenocarcinomas que nacen del epitelio ductal. Entonces, definitivamente el diagnóstico de ese paciente, ¿no es cierto?, es un cáncer. El diagnóstico del anterior paciente era un problema de las ampollas eran por herpéticas, ¿no? O sea, recuerden ustedes que cuando uno tiene herpes, está infectado por herpes, ¿no? No es que el virus se desaparece. Cada cierto tiempo, cuando bajan las defensas, ¿no es cierto?, vuelve a exacerbarse las vesículas. El problema está cuando estas se infectan, ¿no es cierto?, y pueden causar todas estas alteraciones que hemos visto en ese paciente, ¿ok? Entonces, dice, la mayor parte de los cánceres, en ese caso, el diagnóstico de este paciente es un cáncer de páncreas, ¿ok? Y es un cáncer ductal, ¿no? Con el origen es prácticamente los conductos pancreáticos, ¿ok? Si recordamos nosotros, chicos, la histología del páncreas tiene dos zonas, ¿no es cierto? Tiene el páncreas exocrino, que es el que produce las enzimas pancreáticas y que van a llegar al duodeno, ¿no? A través del conducto de Wilson, ¿no es cierto? O el conducto pancreático, ¿ok? Y el páncreas endocrino, que es los islotes de Langerhans, ¿no es cierto? Pero en este caso lo que está alterado es el páncreas exocrino. Vamos con las preguntas y a ver si ahora sí me contestan, por favor. Dice, en el paciente de este caso, nos dicen que la vesícula es palpable, ¿ok? Vamos a ver qué van a ser las 9. La vesícula es palpable. Con respecto a este órgano, recuerden ustedes, marque la respuesta correcta. ¿Cuál será la respuesta correcta para la vesícula? La mucosa está formada por epitelio cilíndrico simple con estereocilios. La capa submucosa es rica en glándulas seromucosas. La capa submucosa es rica en glándulas seromucosas. La capa muscular es típico, cile, recuerda, circular interna, longitudinal externa, como en todo el tracto digestivo. La vesícula biliar está recubierta solo por adventicia muy vascularizada.
la vesícula biliar está recubierto solo por adventicia muy vascularizada. Y que, dice la mucosa, puede invadir la capa muscular, senos de Rokitansky-Askov. ¿Qué es lo correcto acá? ¿Qué es lo correcto acá? ¿Cuál de estas alternativas es correcta para el páncreas, chicos? ¿Mm? Señores, ¿mm? Cuénteme cuál es la respuesta. Un minutito para pensar, para leer nuevamente las alternativas. Solo escriban. Solo escriban, chicos. Solamente escriban la alternativa que creen que es la respuesta. ¿No hay respuesta? A ver, vamos leyendo las alternativas, ¿ok? Y vamos viendo si, por qué no podría ser la respuesta o si es la respuesta. Dice, la mucosa está formada por un epitelio cilíndrico simple con estereocilios. Falso, ¿no es cierto? Porque es verdad que hay un epitelio cilíndrico y es un epitelio cilíndrico muy alto, pero no tiene estereocilios. Tiene microvellos, tiene una gran cantidad de microvellos. Porque recuerdan ustedes que cuál es la función de la vesícula biliar. Es la concentración de la bilis, ¿cierto? El almacenamiento y la concentración de la bilis. Entonces, la absorción del agua, ¿no es cierto?, de la bilis se hace justamente en la vesícula para que se vaya concentrando. Entonces, tiene una gran cantidad de microvellos. Recuerden ustedes que los epitelios tienen microvellos para la absorción, ¿no es cierto? En cambio, los estereocilios, ¿no?, tienen que ver, ¿no?, un poco también con el manejo de las secreciones, ¿no?, como en el caso, por ejemplo, del epidídimo, ¿no? ¿Ok? La capa submucosa es rica en glándulas seromucosas. Pues deben recordar, chicos, que la vesícula biliar tiene capa mucosa, capa muscular y capa adventicia o serosa, ¿no? O sea, tiene 3 capas nada más, no tiene la submucosa. Ni tampoco existe la muscular de la mucosa. Recuerden que casi en todo el tracto digestivo, ¿no es cierto?, tenemos mucosa, ¿no?, la muscular de la mucosa, la submucosa, ¿no es cierto?, la capa muscular externa y la serosa o adventicia que hay como en el esófago, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero en la vesícula biliar no hay submucosa, por lo tanto no hay muscular de la mucosa. ¿Ok? Y la C dice, la capa muscular es típico cile, mentira, ¿no es cierto? Porque las capas de células musculares que hay en la vesícula están orientadas de forma muy irregular, o sea, no hay 2 capas como en el caso del intestino, ¿no? Una circular interna y una longitudinal externa como el intestino. Así no es, ¿no? Está un poco como que desordenado, ¿ok? Hay mucho tejido conectivo entre las fibras musculares, ¿no? De todas maneras es músculo liso. Recuerden ustedes que el músculo liso es el que vamos a encontrar en todas las vísceras, ¿ok? La D. La vesícula biliar está recubierta solo por adventicia muy vascularizada, ¿no? Ya les decía yo que podría ser la última capa, puede ser adventicia o puede ser serosa. La capa libre, mejor dicho, la cara libre de la vesícula tiene serosa y la cara que está pegada al hígado tiene adventicia. Recuerden, siempre que un órgano esté pegado a otro órgano, el tejido conectivo que lo envuelve tiene solo tejido conectivo y a eso se le llama adventicia. En cambio, cuando la superficie está libre, sobre el tejido conectivo hay una capa de células epiteliales planas, que es el mesotelio visceral.
¿no es cierto? Entonces aquí en la en la cara libre hay serosa y en la capa que está pegada al hígado hay adventicia. Y la respuesta correcta es la última. La mucosa puede invadir la capa muscular y a eso se le llama justamente los senos de Rokitansky-Jaskov. Ahora, cuando se ve mayor cantidad de estos senos de Rokitansky, ¿ok? Hay indicios de que hay un problema inflamatorio en la vesícula, ¿ok? Entonces, cuando se sacan vesículas, ¿no es cierto?, que tienen inflamaciones muy, muy fuertes, se puede ver que hay mayor cantidad de estos senos de Rokitansky-Jaskov, ¿ok? ¿De acuerdo, chicos? ¿Están entendiéndome? A ver, alguien que dé señales de vida, por favor. ¿Me entienden? ¿Me escuchan bien? ¿Me dejo entender? Vamos, alguien que me conteste o pienso que se han dormido. ¿Mm? Ronald, Ángel, Miguel, Ariana, creo que también estaba por ahí. A ver. Ok, muy bien. Gracias por contestar. Muchas gracias por contestar. Pero traten de responder las preguntas, pues, ¿ya? A ver, vamos por la siguiente pregunta. Dice, para reconocer el tipo de células, ¿qué tipo de células están alteradas cuando se extrae a través del ERCP, o también llamada colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, así se llama ese examen que les he dicho, que es una endoscopía, ¿no es cierto? Tenemos que recordar cuál es la histología normal del páncreas. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la histología normal de los conductos pancreáticos? Conductos pancreáticos, recuerden, la glándula tiene un acino, es un acino pancreático, ¿cierto? El acino pancreático se ¿sí? Y luego vamos a encontrar conductos de mayor tamaño, medio que el internet estaba fallando ahí, un ratito que se estabilice, ya se estabilizó, ¿no? Y ese conducto normalmente se va a continuar con los conductos interlobulillares, luego con los lobulillares, luego con los conductos no interlobares, hasta terminar en el conducto mayor, que es el conducto de Wilson o el conducto pancreático, ¿no es cierto? Y la histología de estos conductos va a ir cambiando, ¿no? Va a ir de cúbico hasta hacerse un pseudoestratificado, hasta prácticamente terminar las ramificaciones del conducto, ¿ok? Entonces, por eso dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la histología normal de los conductos pancreáticos? Están revestidos por epitelio cúbico o cilíndrico con células de revestimiento y secretoras de sustancias alcalinas. Están revestidas por células eosinófilas con abundantes mitocondrias y se encargan de la reabsorción de iones. Están revestidos por un epitelio cúbico solo de revestimiento con chapa estriada. Chapa estriada, no se olviden, es microvellos, presencia de microvellos. D. Están revestidas por células cilíndricas altas con microvellos y se encargan de la reabsorción del agua. E. Están revestidas por células epiteliales cilíndricas mucosecretoras. ¿Cuál será la histología de los conductos pancreáticos? Habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes en el inicio cuando hablábamos? Dice, en la citología se encuentran células ductales malignas, ¿ok? Eso es lo que hemos encontrado. Por eso se dice que es un cáncer que es de origen ductal, ¿ok? Y es un adenocarcinoma.
la mayor parte de los cánceres pancreáticos son adenocarcinomas. Ya, desde el momento que estamos hablando de adenocarcinomas, ¿qué tipo de células dan ese tipo de cánceres? ¿Ok? ¿Por qué se llama adeno? Porque su origen es de glándulas, ¿no es cierto? Células glandulares. ¿Ok? Entonces quiere decir que en estos epitelios vamos a encontrar dos tipos de células en estos conductos, tanto células de revestimiento y células secretoras, ¿no es cierto? Por eso dice adenocarcinoma y hay dos tipos de células, ¿no es cierto? De revestimiento y de secretoras. Entonces ya más o menos tienen la respuesta. Ven, chicos, a ver, vean, fíjense, lean de nuevo las alternativas y a ver si dan con la respuesta. Vamos. ¿No? Esa respuesta de acá está acá. Están revestidas por epitelio cúbico o cilíndrico con células de revestimiento y secretoras de sustancias alcalinas. Están revestidas por células eosinófilas con abundantes mitocondrias y se encargan de la reabsorción de iones. La A, me dice, ya me contestó Ariana. La A. Y es verdad, ¿no es cierto? La A es la respuesta, porque justamente lo que yo les decía, cuando se comienza a formar el conducto en el acino pancreático, se ven unas células que se llaman las células centroacinares. Y esas células centroacinares, ¿no es cierto?, son justamente las que producen las sustancias alcalinas, porque recuerden ustedes que el jugo pancreático es básico, es muy alcalino, porque en el duodeno, recuerden, ¿no?, vamos a encontrar el quimo. El quimo es ácido, ¿no? Porque recuerden que viene del estómago. En el estómago, por la acción del ácido clorhídrico con la pepsina que se ha producido en la digestión, se produce el quimo. El quimo pasa al duodeno y el pH está bajísimo, pero las enzimas pancreáticas funcionan a pH neutro. Entonces, tiene que haber una sustancia alcalina que neutralice, ¿no?, a estas sustancias que están llegando al intestino delgado para que puedan actuar las enzimas pancreáticas, porque recuerden que la lipasa pancreática, que la amilasa pancreática, que la quimotripsina, la carboxipeptidasa, etcétera, todas estas enzimas que son necesarias para la digestión, ¿no es cierto?, ¿ok?, van a venir del páncreas. Entonces es muy importante que las condiciones sean las adecuadas, ¿ok? Entonces es verdad, es un epitelio, ¿no? O sea, aparte de toda la secreción de enzimas que viene de las glándulas del acino, ¿no es cierto?, las células del conducto también son secretoras, ¿no? Pero secretoras de sustancias alcalinas. Entonces, la B no es, porque recuerden, si nosotros recordamos la histología del páncreas, es muy parecida a la histología de las glándulas salivales, que también tiene acinos. Y muchas veces, cuando uno mira una lámina de histología de páncreas, si no conoce bien la histología del páncreas y la de la glándula salival, uno puede confundirse. Por eso es que hay que mirar toda la lámina, porque cuando uno mira toda la lámina, en una glándula salival uno puede ver los conductos estriados, que no hay en el páncreas. Hay conductos intercalares, es cierto. O sea, el páncreas tiene conducto intercalar y la glándula salival también tiene conducto intercalar. Pero al conducto intercalar en la glándula salival le continúa el conducto estriado, que tiene justamente células cilíndricas altas eosinófilas porque son ricas en mitocondrias. Y esas son las que se encargan de hacer reabsorción de iones en las glándulas salivales. No hay en el páncreas. Entonces, por eso les digo, o sea, si tú no llegas a ver bien toda la estructura de estos conductos, te puedes confundir al ver una lámina de páncreas con una glándula salival, ¿ok? Sobre todo con una glándula parótida, ¿ok? La C dice, están revestidas por un epitelio cúbico solo de revestimiento, y ya les dije, no, que es revestimiento y secretor, ¿no es cierto? Están revestidos por células cilíndricas altas con microvellos y se encargan de la reabsorción del agua. No tiene nada que ver, el páncreas no tiene nada que ver con la reabsorción del agua. Están revestidas por células epiteliales cilíndricas mucosecretoras,
no solamente no hay mucosecretoras, ¿no es cierto? ¿Ok? Las glándulas mucosecretoras están en el intestino, en el estómago, ¿no? No están en el páncreas, ¿ok? La siguiente pregunta. Vamos, muy bien, Ronald y Ariana. ¿A qué tipo de glándula multicelular corresponde el páncreas exocrino? Recordemos, miren, ¿a qué tipo de glándula multicelular? Cuando estudiamos en histología el epitelio, ¿no es cierto? Decimos que hay dos tipos de epitelio de revestimiento y el epitelio glandular, ¿ok? El de revestimiento es el epitelio simple, el epitelio estratificado, el plano simple, el cúbico simple, el cilíndrico simple, el estratificado plano, ¿no? Y todos los que ya seguro se están recordando. Ese es el de revestimiento. Pero cuando vemos el epitelio glandular, ¿no es cierto? Sabemos que hay glándulas formadas por este epitelio, ¿no es cierto?, que son unicelulares y multicelulares. Y los multicelulares pueden ser clasificados bajo varios criterios. La forma de la parte secretora, el mecanismo de secreción, ¿cómo se llama? El número de conductos, etc. Entonces, a eso va referida la pregunta. ¿Cómo clasifica usted a la glándula, no es cierto, pancreática? ¿Sí? ¿Cómo la calificaría? ¿Como tubular, serosa, compuesta, merocrino? ¿Acinar, seroso, compuesto, apocrino? ¿Tubular, acinar, seroso, compuesto, merocrino? ¿Tubular, acinar, seroso, compuesto, endocrino? Tubular, seroso, compuesto, merocrino. A ver, ¿qué es merocrino? Que su secreción sale a los conductos directamente, ¿no es cierto? Apocrino, cuando la secreción sale con algo de la membrana citoplasmática, como la grasa, los lípidos en las glándulas mamarias, por ejemplo, ¿ok? Y aquí no hay holocrino. Holocrino es cuando sale secreción con todo y célula, como en el caso de las glándulas sebáceas. ¿Se acuerdan de las glándulas sebáceas? Ok, cuando sale el sebo, la grasa, ¿no es cierto? Sale con todo y célula, porque la célula entra en apoptosis, ¿no es cierto? Y sale con todo y secreción. Entonces, de acuerdo a la forma de la parte secretora, es tubular, acinar o túbulo acinar, de acuerdo al número de ramificaciones, que es compuesto o es simple, o de acuerdo al mecanismo de secreción, es merocrino, apocrino, endocrino. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es la respuesta acá? La C. La C. Eric tiene duda que sea la C. Ronald me dice que es la C. Y hay alguien que me dice que es la A. La D, perdón, la D. A ver, vamos por la D. La D dice túbulo acinar cero mucoso, cero mucoso. Ya de ahí nomás tenemos que descalificarlo, ¿no? Porque el páncreas no es cero mucoso, es solo seroso. La C dice túbulo acinar seroso compuesto merocrino, ¿sí? Y la otra que pone la C, pero tiene duda, ¿no? Vamos a ver, es la C. Muy bien, gracias por contestar, chicos, ¿no? Hace rato que ya quería que participen pues en las siguientes preguntas también, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Es túbulo acinar seroso compuesto y es merocrino, ¿no es cierto? Porque su secreción sale sola, ¿no? Las enzimas salen solas a los conductos y luego al duodeno. ¿Ok? El siguiente. Ese es otro caso, pero que tiene que ver con los ganglios linfáticos. Hemos terminado con el páncreas, hemos visto algo del sistema digestivo ya hemos visto piel, y ahora vamos a ver ganglios linfáticos, parte del sistema linfoide, ¿no? ¿Recuerden ustedes? ¿Ok? En ese caso dice que el paciente es masculino de 61 años de edad, tiene hipertensión arterial sistémica, idiopática de 7 años de evolución, tratado y sin complicaciones aparentes, ya sigue, ¿no? Como todas las personas que tienen hipertensión, ¿no? Les dan sus pastillitas todos los días y ahí felices y contentos. Crecimiento de ganglios linfáticos cervicales bilaterales con identificación de 3 a cada lado
que ya son notorios, porque en este caso el paciente era un profesor universitario. Y entonces sus alumnos ya le dijeron que se les notaba unos bultos medio raros en el cuello, ¿no? Entonces eso le llamó mucho más la atención porque él no le hacía mucho caso. Diámetro mayor de los ganglios identificados de 2 centímetros. No se identificaron otras zonas con crecimiento ganglionar, no había ni en las axilas, ni en la zona inguinal, y no se identificaron datos de procesos inflamatorios o infecciosos, regional o sistémicos. O sea, no tenía ningún problema infeccioso, ¿no? Porque recuerden ustedes, si nosotros se nos infecta la vía respiratoria altas, por ejemplo, inmediatamente comenzamos a decir que los ganglios cervicales comienzan a inflamarse, ¿no? Si tenemos una herida en los pies, por ejemplo, una infección, un uñero mal curado, qué sé yo, comienzan a aparecer, a dilatarse, ¿no? Los ganglios inguinales, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Cada lesión que se relaciona con una cierta zona de los ganglios, ¿ok? Por eso es que cuando inclusive, o sea, en ese caso, o sea, no solamente pues son problemas infecciosos, también las neoplasias. Recuerden ustedes que los ganglios linfáticos van a ser la vía por donde se diseminan las células malignas, ¿no es cierto? Por eso es que en el momento que se hace la resección de un órgano donde se ha detectado que hay un tumor, normalmente se sacan los ganglios que están cercanos a ellos para justamente hacer los estudios anatomopatológicos, ¿no? Y ver si es que ha hecho metástasis a otros órganos o no, ¿ok? Entonces, pero también hay otras neoplasias donde se puede ver que también los ganglios están bastante alterados, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, los médicos recomiendan que se haga una extirpación, una biopsia del ganglio. En realidad una extirpación, sacan uno de los ganglios, ¿no? Y se puede ver esto. Dice, en consulta con el equipo de cirugía se acordó solicitar los siguientes estudios de apoyo diagnóstico. Tele de tórax, ¿no es cierto? Estudio de rutina de ingreso, o sea, que le hagan una biometría completa, un estudio hematológico completo, una química sanguínea también básica y examen general de orina. Se le mandan a hacer todos los exámenes necesarios al paciente y le mandan a hacer una biopsia de ganglio linfático. Entonces, cuando sacan la biopsia, miren ustedes, esa es la macroscopía, así se llama, ¿no? O sea, cuando se ve la parte del órgano en fresco antes de fijar, ¿no? Se ve, miren ustedes, miren estos abultamientos, una gran cantidad de estos nódulos linfoides, estos son los nódulos linfoides, ¿no? Y al corte histológico se ve así, todo esto se ve así, ¿ok? Entonces, a ver chicos, recordemos ganglio linfático. El ganglio linfático tiene una cápsula, ¿no es cierto?, que lo está rodeando, debajo de que es tejido conectivo denso y regular. Debajo de la cápsula está un seno subcapsular, ¿no? Por donde entra la linfa, porque recuerden que vamos a encontrar unos vasos linfáticos que traen la linfa, ¿no? Junto con las células, con los linfocitos, ¿no? Que de repente ya están activados, ¿ok? Llegan a la parte externa, que es la corteza, ¿no? Esto parece que es un corte superficial del ganglio, ¿no? Entonces, en la corteza vamos a encontrar los nódulos linfoides, que son esos de acá, ¿no? Todos estos son los nódulos linfoides y todas estas bolitas que vemos acá son los nódulos linfoides. Si hubiésemos hecho un corte totalmente sagital, si hubiese sido un corte totalmente sagital, porque esto es una biopsia nada más, si fuese un ganglio completo, ¿no es cierto? Veríamos que debajo de la corteza está la paracorteza. Y debajo de la corteza, en el centro del ganglio, vamos a encontrar la médula, ¿no es cierto? Y en la médula vamos a encontrar los cordones, ¿no? Los cordones medulares y los senos, por donde discurre luego también la linfa, ¿no? Porque la linfa entra por estos senos, ¿no es cierto? Esos senos subcapsular entra por los trabeculares, porque aquí el tejido conectivo entra y hace como una especie de trabéculas, ¿no? ¿Ok? Y luego pasa una vez que los linfocitos ya están activados, o linfocitos B, etcétera,
las células plasmáticas y qué sé yo, salen y se van, salen del ganglio y se van por el sistema linfático a los órganos donde se las necesita, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, vamos por las preguntas, chicos. Ya hemos hecho un recordaris de este ganglio linfático. Al observar la imagen, esta imagen que estamos acá viendo, ¿ok? ¿Qué reconocemos? ¿Ok? Nódulos linfoides primarios, nódulos linfoides secundarios, la paracorteza, los senos medulares, los cordones medulares. ¿Qué observamos, chicos? A ver, ¿qué observamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué estamos observando? ¿Mm? ¿Alguien podría decirme? ¿Mm? Voy a apagar mi cámara para que no se... A ver, la A, la A, la B con estrellitas. Eduardo me dice A y B con estrellitas. Ok, vamos a recordar un poquito cuál es la diferencia entre un nódulo linfoide primario y un nódulo linfoide secundario. Cuando vemos la imagen, la fotografía, vamos a ver, no sé por qué ahora no puedo retroceder, de acá. Cuando vemos esta fotografía, ¿no es cierto? Vemos, todo esto es un nódulo linfoide, todo esto, todo esto, todo esto. Y aquí hay muchos, ¿no es cierto? Unos pequeñitos y unos gigantescos como estos de acá o esos de acá. Estos tienen dos zonas. Esta zona más clara, que es el centro germinal, y esa zona más oscura, que es esa de acá, que se llama la corteza o manto. Se llama manto, en realidad, el manto. ¿Ok? Entonces, se supone que si fuese un nódulo primario, no habría centro germinal. ¿Por qué? Porque en el centro germinal, ¿no es cierto?, comienza a haber muchos procesos mitóticos porque las células que ya recibieron la información de la presencia del antígeno comienzan a dividirse y a multiplicarse para formar justamente los linfocitos, ¿no es cierto? En este caso linfocitos B, porque son principalmente linfocitos B, ¿ok? Que van a convertirse en células plasmáticas, ¿ok? O que se van a convertir en linfocitos B memoria, porque recuerden que aquí van a quedarse los linfocitos B memoria, ¿ok? Pero además de eso, vamos a encontrar células plasmáticas, vamos a encontrar células retículo-endoteliales, ¿no es cierto? Vamos a encontrar macrófagos, ¿no? Vamos a encontrar muchas otras células en esta zona que se llama el centro germinal. Entonces, los nódulos linfoides secundarios, ¿no es cierto?, van a ser aquellos que son activados, o sea, son activados por la presencia de un antígeno. Entonces, casi siempre vamos a encontrar nódulos linfoides secundarios, ¿ok? Muy pocas veces se puede ver linfoides, nódulos linfoides primarios, ¿no? Porque todos hemos estado en contacto con algún antígeno, ¿ok? Muy bien. Entonces, por eso dice, al observar la imagen microscópica reconocemos la B, ¿no? Aquí Eduardo nos contestaba y nos dijo que era la B, ¿no? Justamente, ¿ok? La paracorteza no es, ¿no? Porque todo eso es corteza, todo eso es corteza, todo es corteza, porque en la corteza están los nódulos linfoides. En la paracorteza vamos a encontrar los linfocitos T, porque recuerden que también hay linfocitos T en la médula, en el ganglio, ¿ok? Los senos medulares están en la médula, los cordones medulares también están en la médula, y lo que vemos es corteza. ¿Ok, chicos? Bien. Sigamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué tipo de células encontramos en el centro germinativo del nódulo linfoide? Centro germinativo del nódulo linfoide. Ya creo que les he dado la respuesta. A ver, chicos, vamos. ¿Cuál sería la respuesta? Linfocitos B pequeños, linfocitos T activados, linfocitos en mitosis, solo células dendríticas, solo células retículo endoteliales. ¿Qué vamos a encontrar? Principalmente, ¿no? O sea, aquí podemos encontrar varias, pero hemos puesto solo células dendríticas, solo células retículo endoteliales, ¿no?
porque posiblemente también esas células están, pero no solo, ¿no? Están acompañadas con otro, pero ¿qué es lo que se puede ver? Células B pequeñas, linfocitos T activados, la A, linfocitos B pequeños. Los linfocitos B pequeños están principalmente en el manto o corona del nódulo linfoide secundario, ¿ok? Entonces no sería la respuesta. Pero hemos dicho, yo no sé si alguna vez ustedes han visto un ganglio. En esta fotografía no se nota muy bien, pero cuando uno ve, porque la fotografía está muy bajo aumento, pero cuando se ve a mayor aumento da la impresión como que hay unos espacios vacíos y algunos hablan de una imagen en sal y pimienta, ¿no? Sal y pimienta, como que yo no sé si alguna vez han mezclado sal con la pimienta, se ve una forma bien especial, ¿ok? Porque lo que se ve normalmente, la C, la paracorteza, no en la paracorteza no es cierto, la paracorteza hemos dicho que hay solamente linfocitos T. Lo que vamos a encontrar, acá, perdón, esta de acá era. Lo que vamos, la C, aquí es la C, ¿no? Tienes razón, la C. Porque lo que vamos a ver aquí son células en mitosis, ¿no? Y eso es lo que le da esa apariencia de sal y pimienta, ¿no? Células grandes que se están dividiendo, generalmente lo vemos en metafase o en anafase, ¿no? Y es bien notorio cuando se ve a gran aumento ese nódulo germinal, ¿ok? Muy bien. Vamos para la siguiente pregunta. Muy bien, gracias por responder, gracias por responder. ¿Qué tipo de tejido conectivo sostiene a los ganglios linfáticos? A ver, vamos, eso sí es facilito. Tejido conectivo laxo, ¿no? No predomina ninguna de las fibras. Encontramos fibras elásticas, fibras de colágeno, ¿no? Tejido conectivo reticular, encontramos colágeno de tipo 3, también llamado fibras reticulares. Tejido conectivo elástico, hay fibras elásticas que predominan. ¿Ok? De tejido conectivo denso y regular predomina el colágeno, ¿no? Paquetes de colágeno, como en el caso de la piel, de la dermis reticular, por ejemplo. Tejido conectivo aerolar es lo mismo que el laxo. Y me han contestado la D. Tengo tres respuestas con D. Tejido conectivo denso y regular. Si fuese tejido conectivo denso y regular, podríamos ver las fibras en la imagen. Aquí podríamos ver las fibras, ¿no? Las fibras aquí se podrían ver. Pero, porque esta tinción que se ha hecho es una tinción con hematoxilina eosina. Entonces, podría verse el colágeno, ¿no? Pintado o coloreado con la eosina. Pero, sin embargo, no se ve, ¿ok? Y lo que hay en los órganos linfoides, ¿no es cierto? Como en el caso del timo, de la, ¿cómo se llama? De la médula ósea, del vaso, ¿no? Es tejido conectivo reticular. Y lo que se ve ahí es colágeno de tipo 3. Por eso es que cuando se ve o se quiere ver las fibras del tejido conectivo en estos órganos, lo que se hace tinción de plata, porque es la única tinción que resalta la presencia de las fibras reticulares. ¿Ok, chicos? Nunca se olviden de eso. Los órganos linfoides, ¿no es cierto? ¿Ok? Como muchos otros órganos también, pero ya lo veremos en su debido momento, tienen tejido conectivo reticular. Y el tejido conectivo reticular es rico en fibras de colágeno de tipo 3. Colágeno de tipo 3. El tejido conectivo denso y regular, y también el regular en colágeno de tipo 1. ¿Ok? Los cartílagos, colágeno de tipo 2. ¿Ok? Entonces, la respuesta, ¿no es cierto?, es tejido conectivo reticular. Doctora, en esos exámenes, a ver, ¿qué enfermedad buscaría? ¿No? ¿Me estás preguntando por el diagnóstico? En ese caso, normalmente por linfomas, porque justamente los linfomas, por eso inclusive, y creo que no les he puesto completo porque no quise ahondar en ese sentido, se le hace varias pruebas inmunológicas,
¿ok? Entonces se hacen marcadores para CD20, por ejemplo, que son indicadores de linfomas, ¿no? Entonces se hacen otros marcadores, es de inmunohistoquímica, para saber exactamente cómo. Como no hay ningún proceso infeccioso, entonces hay que pensar en una neoplasia. Entonces, en esa neoplasia, ¿no? Para descartar, ¿no es cierto? Se piden otros exámenes, o sea, no solamente la histología en HE, no, sino hay que pedir inmunohistoquímica para ver si hay marcadores de células que tengan que ver con células malignas. ¿Ok? ¿De acuerdo, Eduardo? Y en este caso, ¿sí? En este caso justamente le piden algunas pruebas inmunohistoquímicas. BCL2, que tiene que ver con la apoptosis, y le piden CD20, que tiene que ver con las células que tienen que ver con las neoplasias. ¿Ok? Bien. Vamos con el siguiente caso. Ahora vamos a ver algunos casos que tienen que ver con tejido nervioso. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos hablando dice, después de un episodio de pérdida de la visión de una neuritis óptica hace 10 años, o sea, hace 10 años la señora tuvo una pérdida de visión, ¿no es cierto? Y le diagnosticaron neuritis óptica. Una mujer de 50 años fue diagnosticada de esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune desmielinizante del sistema nervioso central. ¿Qué mostraría un examen histológico de la biopsia del nervio óptico? O sea, le sacan el nervio óptico, le hacen una biopsia del nervio óptico porque presenta, ¿no? una ceguera, ¿no? Y le quieren hacer el diagnóstico, pero después de muchos otros exámenes, por supuesto, su diagnóstico es esclerosis múltiple, ¿no? Y recordemos que en la esclerosis múltiple lo que se produce es la desmielinización. Es una enfermedad autoinmune. Se forman anticuerpos, ¿no es cierto? Y ahora lo vamos a ver un poco contra las células o los oligodendrocitos, ¿no? ¿Ok? Las células que forman la mielina en el sistema nervioso central. Y creo que ya le estoy dando la respuesta de algunas preguntas. ¿Ok? Bien, aquí está. ¿Qué células mielinizan los axones del nervio óptico, chicos? Nervio óptico. El nervio, recuerden, es parte del sistema, ¿no? Es parte del sistema nervioso periférico. Recuerden, el sistema nervioso periférico tiene los nervios craneales y los nervios raquídeos. Pero en el caso del nervio óptico hay una excepción, ¿ok? Me han respondido y me dicen, a ver, ¿alguien me ha respondido? Ariana, ¿tú has respondido? ¿O yo estoy viendo otra cosa? Ay, mi madre, ya le puse la respuesta. Bueno, ¿alguien ha respondido esta pregunta? A ver, chicos, vamos. Quiero ver si alguien ha respondido. Doctora, aquí, la D. Sí, claro, ya lo pusimos, ¿no es cierto? ¿Ok? Es la D, los oligodendrocitos. Porque recuerden ustedes, chicos, ¿por qué les he puesto esa pregunta? Porque justamente el sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? La mielina está formado por las células de Schwann, mientras que en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, pero en el nervio óptico existe una excepción, ahí no hay células de Schwann, sino hay células llamadas oligodendrocitos, ¿ok? Por eso que esas son las que forman justamente, ¿no? La mielina. Entonces, vamos a ver. Ya, porque no se quieren. Ok, los oligodendrocitos, ¿no es cierto? La célula de Schwann ya sabemos que forma la mielina en el sistema nervioso periférico, pero hay diferencias. En la célula de Schwann, o sea, tienes un axón, ¿no es cierto? Y hay varias células de Schwann, o sea, por cada
nódulo de Ranvier, ¿no es cierto?, hay una célula de Schwann, ¿ok? En cambio, el oligodendrocito, como tiene varias proyecciones, ¿ok?, puede envolver al axón en varias zonas, y no envuelve solamente un axón, puede envolver varios axones, ¿ok? Entonces, eso. Ahora, los astrocitos fibrosos no forman mielina, ¿no? ¿Ok? El astrocito fibroso lo vamos a encontrar en el sistema nervioso central, lo vamos a encontrar en la sustancia blanca. Y los astrocitos protoplasmáticos los vamos a encontrar en la sustancia gris. Recuerden que estas son células de soporte, ¿no es cierto?, que tienen unos pies perivasculares, recuerden, ¿no?, que hacen, relacionan vasos sanguíneos con las neuronas, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Se acuerdan? Y las células satélites son las células que están envolviendo al cuerpo de las neuronas, de los ganglios nerviosos, ¿no? No los ganglios linfáticos, sino de los ganglios nerviosos, ¿ok? Ganglios nerviosos, ¿ok? Muy bien, vamos por esta otra pregunta. ¿Qué tipo de células aumentarán alrededor del nervio óptico en proceso de desmielinización? Chicos, ¿cuál? ¿Qué células? Aparte, por supuesto, del que van a haber linfocitos, ¿no? De repente células que tienen que ver con la inflamación propia, ¿no es cierto? Pero de las células del tejido nervioso, ¿no es cierto? Recuerden las células de la glía y las neuronas, ¿ok? ¿Cuál de las células de la glía creen ustedes que aparece en la zona donde está la desmielinización? ¿Mm? Células de Schwann, células astrocitos fibrosos, células microgliales, oligodendrocitos, células satélite. ¿Cuál de ellas? Ya les he dicho más o menos la función de cada uno de ellos, así que ya fácilmente se van a dar cuenta ustedes de cuál. A ver, ¿cuál? Chicos, chicos. La B, astrocitos fibrosos. Les he dicho que está en la sustancia blanca. Y recuerden que los oligodendrocitos, que son las células que van a ser atacadas por los anticuerpos, ¿ok?, van tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. La E, las células satélites, les he dicho que están, a ver, un ratito el internet está ya. Las células satélites están alrededor del cuerpo de las neuronas de los ganglios nerviosos. La C. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. La C, las células microgliales. ¿Por qué las células microgliales? Porque recuerden que las células microgliales son los macrófagos, ¿no? Entonces, si los anticuerpos atacan a los oligodendrocitos, se supone que los oligodendrocitos van a deteriorarse, van a morir, ya no van a poder formar la mielina, y ese es el problema, ¿no es cierto?, en esta esclerosis múltiple. Entonces, habrá muchos restos celulares, ¿no? Y son las células microgliales las que van a estar haciendo un papel aquí muy importante. Y les traje justamente este esquema para poder entender a ver, vamos a ver. Vamos a apagar un ratito esto. Miren, aquí hay una neurona, ¿cierto? ¿Ok? Este es el oligodendrocito. Como les dije, tiene ramificaciones, entonces puede formar la mielina no solamente en un punto del axón, sino en varios puntos, pero además puede tomar varios axones. Y ese es el gran peligro, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes, el oligodendrocito tiene receptores, ¿no es cierto?, para el FAS, ¿no? Y este factor de necrosis tumoral, alfa, ¿no es cierto? Miren, tiene esos receptores. Entonces, cuando hay un problema aquí, este FAS justamente, ¿no es cierto?, es el que va a alterar la función de esta célula. Entonces, fíjense ustedes cómo el FAS es el ligando, el receptor es aquí está, y esto es lo que hace que justamente la célula deje de funcionar, ¿ve? Los linfocitos T, que son las células estas de aquí que están
justamente en el proceso inflamatorio, porque hay un proceso inflamatorio definitivamente. Es decir, todos estos son los linfocitos T. Miren ustedes, estos son linfocitos T. Acá hay CD4 y CD8. Recuerden que los CD4 son los helper y los CD8 son los citotóxicos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de los linfocitos? ¿Ok? Aquí hay macrófagos, miren ustedes, los macrófagos, que en este caso serían las células microgliales, porque los macrófagos del sistema nervioso central son las células microgliales, ¿no es cierto? Entonces dice, los linfocitos T secretan el ligando Fas. Ellos son los que van a secretar ese ligando Fas aquí, ¿ok? Miren aquí, ¿ok? Y luego, ¿no es cierto? Aquí el ligando Fas y ese es el factor de necrosis tumoral. Entonces van a secretar estas dos sustancias, estos linfocitos T, ¿ok? Y esos van a ser recibidos por los receptores que van a encontrar justamente en esas células, en los oligodendrocitos, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a inducir a la muerte programada por apoptosis de estas células de los oligodendrocitos, ¿ok? Y entonces, una vez que esas mueren los macrófagos retiran tiras de mielina que comienza a degradarse, ¿ok? Y almacenan dentro de su cuerpo, ¿no? Mielina en las vacuolas. Entonces, imagínense ustedes lo que pasa justamente en la esclerosis múltiple, ¿ok? Entonces, por eso es que nuestra pregunta, no puedo retroceder, nuestra pregunta era, ¿no? O sea, ¿qué tipo de células aumentarán alrededor del nervio óptico? Aparte de los linfocitos que yo, ¿no es cierto? Las células microgliales. Y las células microgliales son los macrófagos del sistema nervioso central. ¿Ok? Muy bien. Otro caso que tiene que ver también con el sistema nervioso. Vamos a ver cuánto estamos a tiempo. Sí. Dice, mujer de 81 años de edad con capacidades físicas cognitivas en declive progresivo. O sea, está ya bastante mayor, ¿no? Aunque a los 81 años muy lúcida, pero ella tiene problemas en el sistema nervioso. Por 3 años su temblor fino se ha convertido en bilateral, o sea, tiene problemas de Parkinson, ¿ok? Su marcha con pasos pequeños y tambaleantes y su equilibrio es deficiente. Al verla por primera vez, miren, miren. Así dice la historia, el caso clínico. Dice, el médico interno, aunque el médico interno normalmente nunca hace, nunca receta, pero seguro que su profesor le preguntó, ¿no? O sea, ¿qué le recetarías a esta paciente? Y el médico interno de pregrado rápidamente diagnostica su condición, dice, tiene Parkinson, ¿ok? Porque es fácil de ver que tiene Parkinson, pero equivocadamente la trata con dopamina, ¿no? Porque él se recordó seguro que el problema del caso del Parkinson es por falta de dopamina, ¿se acuerdan? ¿Ok? Es dopamina. Vamos a ver las preguntas, ¿ok? Dice, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente la función motora. Se cree que está relacionada con la pérdida de neuronas productoras de dopamina. No es que se cree, está seguro, eso es cierto, ¿no? En una región específica del encéfalo debe ser, ¿ah? Está mal aquí. Pongan, por favor, corrijan si yo me he equivocado ahí, pongan el encéfalo, no es el cerebro, sino el encéfalo. Vamos a poner, uy, Dios mío. Perdón. Ok, aquí vamos a ver si lo podemos corregir. No sé si yo lo puedo corregir. Sí, creo que sí. Encéfalo, ¿ves? Por más que lo leí, ahora sí. Ahora sí. Del encéfalo, ¿ya? Llamada sustancia nigra, ¿ok? ¿En qué parte del encéfalo encontramos ese tipo de neuronas? ¿No? Dice, la enfermedad del Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente la función motora. Se cree que está relacionada con la pérdida de neuronas productoras de dopamina. Por eso es que el médico le dijo, ¿no? El interno le dijo, le recetó inmediatamente dopamina, porque eso es lo que le falta, entonces se lo damos, ¿no es cierto? ¿Ok?
en una región específica del encéfalo llamada sustancia nigra. Así se llama sustancia nigra porque cuando uno ve el corte histológico de esta zona del encéfalo, que le estoy preguntando justamente eso, qué zona es, se ve oscuro, porque las células, ¿no es cierto?, producen melanina. Entonces es una sustancia en forma de melanina. Entonces se ve de color oscuro, por eso se llama sustancia nigra esa zona. ¿En qué parte del encéfalo encontramos este tipo de neuronas, chicos? Las que producen justamente la dopamina. En A, en el cerebro; B, en el cerebelo; C, en el mesencéfalo; D, en el bulbo raquídeo; E, en el puente de Barolio. ¿En cuál de estas, señores? ¿Mm? Vamos para abajo. A ver, chicos, ¿en cuál de estas? Cerebro, cerebelo, mesencéfalo, bulbo raquídeo, puente de Barolio. A ver, vamos a ver si alguien me contesta. Sí, mesencéfalo. Ah, muy bien, muy bien. Claro que sí, en el mesencéfalo, ¿no es cierto? Recordemos que estas últimas partes, el mesencéfalo, ¿no?, el bulbo raquídeo y el puente de Barolio, ¿no es cierto?, vamos a encontrarlo formando el tronco, ¿no?, el tronco cerebeloso. Entonces, ahí en el mesencéfalo, que es la parte más pequeña y que no ha evolucionado como las otras partes del cerebro, recuerden ustedes, del encéfalo, perdón, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que el diencéfalo forma parte del cerebro, ¿no? ¿Se acuerdan de la embriología? ¿Ok? Y el mesencéfalo casi se mantiene igual, ¿no? ¿Ok? No hay muchos cambios durante la evolución. Ok. Muy bien, entonces la respuesta es el mesencéfalo, donde vamos a encontrar la sustancia negra, y en esa sustancia negra son las que van a producir la dopamina, ¿no? Esas son las que producen la dopamina. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Ok, dice, ¿qué estructura histológica contribuyen a la ineficiencia de la dopamina? Porque claro, si le falta dopamina, pues se le receta dopamina. ¿Pero por qué? No, está equivocada la receta. La dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no es cierto? O sea, pues una molécula no va a atravesar. ¿Qué células formarán la barrera encefálica, señores? ¿Qué células? Ese es el problema. O sea, lo que hay que darle es precursor de la dopamina, ¿ok? No le podemos dar la dopamina exactamente, ¿sí? Porque las moléculas muy grandes no pueden pasar la barrera hematoencefálica, ¿ok? Recuerden ustedes. Por eso es que es bien difícil medicar, ¿no?, cuando hay un problema, justamente por esta barrera, ¿ok? Entonces tiene que ser como moléculas que son muy pequeñitas o que tienen alguna facilidad para poder atravesar la barrera encefálica, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué células forman la barrera encefálica? Vamos. Células endoteliales con astrocitos, células endoteliales con las células ependimarias, las células endoteliales con los coroidocitos, las células endoteliales con los pericitos, las células endoteliales con las microgliales. Vemos que la principal es la endotelial, ¿no? Porque las células endoteliales son las que están tapizando los capilares sanguíneos, ¿no es cierto? Y una de las, recuerden que esa célula es la permeable en todas partes de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y es la permeable, porque ella es la que deja pasar todas las sustancias de un lado para el otro, ¿ok? Pero en el cerebro, en el encéfalo, no es así, ¿ok? Y al contrario, aquí tiene unas uniones estrechas, herméticamente unidas, ¿no? Que mantiene herméticamente unidas las células endoteliales, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué otra célula la acompaña a las células endoteliales? ¿Alguien ya me contestó? La A, los astrocitos. Muy bien. Y serán los astrocitos, ¿no es cierto? ¿Ok? Los que son las células de soporte, ¿no? Y aquí creo que yo tengo por ahí, esa es la respuesta, ¿no? Los astrocitos, las células endoteliales y los astrocitos, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien.
Todos lo entendieron entonces. Las ependimarias son las que están en el canal del epéndima. Recuerden ustedes, los coroidocitos son los que forman el plexo coroideo, ¿no? De los ventrículos, ¿no? Ok, los pericitos generalmente también están alrededor de los vasos sanguíneos, de los capilares, ¿no? Entonces podríamos decir que además de células endoteliales, de astrocitos, también podrían estar los pericitos, ¿no? Las células endoteliales y las células microgliales no, para nada, ¿no es cierto? Microgliales no tienen nada que ver porque esas son los macrófagos del sistema nervioso, ¿ok? Y aquí está la imagen que les decía. Miren ustedes, esa es una fotografía, ¿no? Estos son los capilares sanguíneos, miren ustedes, son los capilares del encéfalo, ¿ok? Y aquí vemos justamente el astrocito. El astrocito es una célula que es muy ramificada, ¿no? Y dependiendo dónde esté, por ejemplo, la diferencia morfológica entre un astrocito fibroso y un astrocito protoplasmático es justamente sus proyecciones, ¿ok? Pero además el fibroso está en la sustancia blanca, ¿no es cierto? Y el protoplasmático está en la sustancia gris. Pero fíjense ustedes en este esquema, ¿no? Cómo estos astrocitos tienen estas proyecciones que forman los pies, ¿no es cierto? Los pies perivasculares que justamente forman parte, con las células endoteliales, van a formar parte de esta barrera, ¿no? Miren, y hace la conexión entre capilares y neuronas. Y aquí está, miren ustedes la barrera hematoencefálica, aquí está el capilar sanguíneo, aquí tenemos las células endoteliales con las uniones estrechas, ¿no? Que es la principal componente de la barrera hematoencefálica, las uniones estrechas, ¿no es cierto? Y luego tenemos justamente los pies perivasculares de los astrocitos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es esa unión que... Y por supuesto la membrana basal, ¿no? La membrana basal de las células endoteliales, porque recuerden que como es una célula epitelial, siempre vamos a encontrar membrana basal. Entonces, la membrana basal también forma parte de esa barrera. Y miren ustedes cómo los astrocitos no solamente están rodeando a los capilares sanguíneos, sino también debajo de la pía madre, ¿no? Debajo de la pía madre, recuerden ustedes que la pía madre es la última capa de las meninges, ¿no? La que está pegada al encéfalo. Y debajo de esas células de la pía madre, que son la glía limitante, ¿no? Vamos a encontrar justamente a los pies perivasculares de los astrocitos, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿y cómo reconocemos que estamos frente a astrocitos? Porque recuerden ustedes que los astrocitos, ¿no es cierto?, son células muy importantes en las patologías, porque cuando se mueren las neuronas, normalmente esas neuronas son reemplazadas por los astrocitos. Entonces, en procesos patológicos, ¿no?, que ha habido muerte de neuronas, vamos a ver que muchas de esas neuronas van a estar reemplazadas por astrocitos. ¿Y cómo reconocemos que son astrocitos y que no son otro tipo de células, como las neuronas, por ejemplo? Porque tiene un filamento intermedio que se llama justamente la proteína gliofibrilar ácida. Entonces hay una prueba inmunohistoquímica. Podemos detectar que ya no son neuronas, porque las neuronas lo que tienen son neurofilamentos, ¿no es cierto? El filamento intermedio son los neurofilamentos, ¿ok? Una neurona, ¿ok? Muy bien. Bueno, y con eso terminamos, chicos. Y ustedes respondieron muy bien, faltan unos 5 minutitos. Preguntas. Yo les agradecería a ustedes si tienen alguna pregunta que me la hagan, por favor, para terminar y cerrar la clase. ¿Mm? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les ha parecido bien la forma como hemos resuelto los casos clínicos? Muy claro, muy bien, muy bien. Ok, de alguna manera hemos revisado la histología, ¿no? Algo del sistema nervioso, que ahí hemos recordado muchas cosas del sistema nervioso, ¿no? La piel, algo del sistema digestivo, algo del sistema linfático, ¿no? Y siempre así, con las historias clínicas, ¿no? Que tienen que ver
con órganos, recordemos siempre la histología de los órganos, ¿no? Para poder hacer el estudio patológico. Bien, creo que hemos terminado. Les agradezco su atención. Espero que me haya hecho entender. Y bueno, nos estaremos viendo para una segunda fecha, ¿sí? De historias clínicas de histología. Ok, chicos. Buenas noches. Buenas noches.